Ya, bueno. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinario sobre cómo agilizar la gestión de proyectos. Mi nombre es Juan Luis Vilagrau. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis, soy formador y facilitador en el ámbito de la gestión de proyectos. Cuento con más de 15 años de experiencia en la empresa privada. Soy el fundador o el promotor de esta web de ProAgilis, que lo que quiere es ser un foro para compartir conocimiento a nivel de agilidad y de gestión de proyectos. Aunque no solamente la agilidad se va a quedar en la gestión de proyectos, vamos a expandir la agilidad más allá del ámbito de la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Me interesa la gestión de proyectos, lo que tiene que ver con la gestión participativa de los proyectos, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la gamificación. En ese sentido, pues estoy certificado como facilitador de la metodología Lego Serious Play, con los Legos, también de la metodología de ProPlay, con los clips de Playmobil, ¿de acuerdo? Todo eso en el ámbito de la gamificación, muy interesante para aplicar a todos estos contextos. Soy coach sistémico por parte de CoreOps y también pues tengo distintas certificaciones en el ámbito de la gestión de proyectos, que es principalmente a la que me dedico, ¿de acuerdo? Pero siempre, insisto, desde un enfoque participativo y desde un enfoque ágil, si lo queremos ver así, ¿vale? En el webinario de hoy vamos a tratar el tema de cómo agilizar la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Doy por supuesto que hay ciertos conceptos que ya se conocen, como es como es el manifiesto ágil, los principios, los valores, ¿vale? No es en la materia de este webinario entrar a comentar cada uno de esos principios ni cada uno de esos valores, ¿de acuerdo? Y lo que sí que pretendo hacer en este webinario es presentaros un modelo muy sencillo que yo he utilizado en repetidas ocasiones para agilizar la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? A lo largo de este webinario va a surgir, o espero que surja, una cuestión, ¿vale? Importante que se plantea habitualmente en el ámbito de la agilidad y que tiene que ver con el ser o el hacer agile, ¿de acuerdo? Hay una discusión, yo diría que casi que filosófica, entre los profesionales de la agilidad, ¿no? Entre aquellos que defienden el hacer agile o el ser agile, ¿de acuerdo? Pues, bueno, veremos esto cómo lo podemos cocinar y, insisto, hay opiniones para todos los gustos y esto es un foro libre de discusión y cada uno puede opinar a su manera. Yo vengo a hablar desde mi experiencia y bueno. Empezamos con la evolución de la agilidad. Me interesa hablar de la evolución de la agilidad porque la agilidad ha tenido un impacto en la disciplina de la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Hasta hace unos años no había nada de agilidad en el ámbito de la gestión de proyectos y de un tiempo a esta parte pues han empezado a surgir certificaciones, ¿de acuerdo? Han empezado a surgir nuevos modelos de gestión de proyectos. Todo eso, evidentemente, pues tiene su origen en el manifiesto ágil, ¿de acuerdo? El manifiesto ágil, que como ya sabéis, ¿de acuerdo? Se firma en el año 2001. No es que debamos de considerarlo como el padre de la agilidad, ¿vale? Pero sí que es un hito importante en la agilidad, ¿vale? La agilidad existía mucho antes del año 2001, no es algo que surgió de manera espontánea y de manera repentina en ese año, ni que se consolida, se constituye a través de la firma del manifiesto ágil, ¿vale? Según la fuente que estemos tomando, podemos remitirnos hasta finales de los años 40 con la metodología de Toyota, de Toyota, ¿vale? Con las metodologías Lean y Kanban, ¿de acuerdo? Hay gente que, digamos, pone o remite los antecedentes de la agilidad hasta esa fecha. Bien, la cuestión es que lo que sí que es cierto es que en el 2001, ¿de acuerdo? 2001 marca un hito a nivel de gestión ágil y a nivel de agilidad y a partir de ahí, si vemos la situación o el mercado de la agilidad, ¿vale? Nos daremos cuenta o nos podemos dar cuenta de la cantidad de certificaciones, de metodologías, de organizaciones, de exámenes de certificación, de productos, de cursos, de libros, de todo lo que ha ido surgiendo, ¿vale? A partir del 2001, ¿de acuerdo? Os he puesto aquí un ejemplo, algunos de los que he recogido esta mañana mientras montaba la PPT. Evidentemente no me daba tiempo de montarlos todos. En el webinario de ayer, Leo comentó que él había localizado cientos de estas certificaciones. Pues bueno, sí, según el elemento en el que nos enfoquemos, pues entendremos cientos, incluso podríamos llegar a hablar incluso de miles, ¿de acuerdo? Interesantes, pues a partir de la consolidación del manifiesto ágil en el 2001,
aparece la Scrum Alliance, ¿de acuerdo? También en el 2001 como una de las impulsoras en todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Con las formas o con los frameworks de la agilidad, ¿vale? Voy a estar hablando de metodologías ágiles, voy a estar hablando de marcos, voy a estar hablando de prácticas, los voy a utilizar de forma indistinta, ¿de acuerdo? Por una razón de economía del lenguaje y por no entrar a hablar o por no entrar a abrir una discusión sobre si son metodologías, si son frameworks, si son marcos de trabajo, si son pensamientos o filosofías, ¿de acuerdo? Me voy a referir a ellos de forma genérica, ¿de acuerdo? Muy interesante, insisto, ver toda la cantidad de certificaciones que surgen a raíz del año 2001, ¿vale? Hasta el año 2001 prácticamente o no existían certificaciones en el ámbito de la agilidad, no existían certificaciones en el ámbito de Scrum, no se hablaba de los Scrum Masters ni de los Product Owners a nivel de certificaciones, ¿de acuerdo? Ni del equipo de desarrollo. Tampoco el Kanban y todo el sistema de Kanban tenía o había cogido todo el impulso que ha vuelto a coger ahora recientemente. Y como veis, pues bueno, lo bueno que tiene, una de las cosas que tiene la agilidad es que no solamente se ha quedado a nivel de desarrollo de software, ¿vale? Sino que han ido surgiendo también distintas aplicaciones de la agilidad más allá del ámbito del desarrollo de software, ¿vale? A mí me gusta sobre todo destacar esta que tenéis por aquí abajo, que es el Agile Manifesto en el ámbito del marketing, ¿de acuerdo? Es un ámbito en el cual pues la agilidad también suele trabajar bastante bien o suele aplicar bastante bien. Tenemos la agilidad a nivel de educación, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que estamos relacionados con la educación, si habéis oído hablar de la educación por proyectos, ¿de acuerdo? Pues este modelo de Scrum, desarrollado por unos holandeses, es muy interesante, ¿vale? Es cómo educar o cómo trabajar en las aulas con los alumnos a partir de implementando un modelo de trabajo Scrum. Tenemos también aplicaciones de la agilidad a nivel de negocio, de acuerdo, que posiblemente, y lo comentaré en el slide que viene siguiente, es la tercera ola, de acuerdo, es hacia dónde va la agilidad y hacia dónde está evolucionando en aquellos sitios en los que ya está más consolidada, de acuerdo. Va a ir en función de las organizaciones, también en función de los países, pues lamentablemente en España la agilidad no es que esté muy consolidada ahora mismo y, pues bueno, estamos lejos de hablar de agilidad a nivel de negocio, si bien sí que podemos estar en una segunda fase de la agilidad, ¿vale? En la que estamos escalando la agilidad de los equipos, ¿vale? A agrupar distintos equipos dentro de marcos ágiles, ¿vale? Lo comentaremos ahora después. En todo este tiempo, ¿vale? También han surgido, pues, seguro que los conocéis, seguro que conocéis SAFe, ¿de acuerdo? Con un marco de trabajo, un método, una guía de mejores prácticas para aplicar la agilidad a escala. Otros marcos también que han surgido a raíz de la aparición de SAFe, ¿vale? Para aplicar la agilidad a escala tendríamos LESS, tendríamos Nexus, ¿vale? De Scrum.org, que me lo dejan, no lo he puesto por aquí. Tenemos en el ámbito la agilidad también, con lo que os comentaba al principio, muy ligado al ámbito de Lean, ¿de acuerdo? Tiene ligado los orígenes de la agilidad muy ligados al ámbito de Lean, ¿vale? Pues igual que, digamos, han evolucionado Kanban y Lean de un ámbito de la manufactura a un ámbito del desarrollo de software y posteriormente en un ámbito de para gestionar cualquier tipo de productos, ¿vale? Cualquier tipo de trabajo, ¿de acuerdo? O cualquier tipo de equipos, incluso, ¿vale? Muy interesante también, seguro que lo conocéis, Management 3.0, ¿de acuerdo? Management 3.0 de Jürgen Apelo, holandés también. Muy interesante el Management 3.0 porque lo que nos viene a decir es que es inútil tratar de impulsar estos marcos de trabajo, estas prácticas, estos comportamientos, esta filosofía ágil a nivel de equipos si la gente responsable de esos equipos, los mandos intermedios, los líderes y los jefes no tienen esa mentalidad ágil, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no tiene sentido es tratar de implementar agilidad en un entorno o en un contexto que no sea ágil, ¿de acuerdo? Y para eso es necesario cambiar la mentalidad y la forma en la que se lideran esos equipos. Entonces, el Management 3.0, pues lo que viene es a dar una vuelta al concepto de liderazgo y a aumentar o a llevar el liderazgo a nivel de la agilidad, ¿de acuerdo? Más recientemente también me interesa mucho que los veamos por aquí, el concepto del Modern Agile que salió hace unos años como una llamada de atención al hecho de que con tanto nombre, con tanto marco, con tanto ruido y tantas certificaciones y exámenes y organizaciones, pues se está perdiendo un poco la esencia de la agilidad, ¿de acuerdo? Entonces hay una llamada de atención
con este modelo, con este concepto, ¿de acuerdo? Que vuelve o que trata de llevar la agilidad a la esencia, el Modern Agile, y más recientemente también por parte de uno de los fundadores o de los firmantes del Manifiesto Ágil, de Alistair, tenemos el Heart of Agile, ¿de acuerdo? Que también es otra vez una llamada a la atención de decir, esto parece que se nos está yendo de las manos, hay un punto en el que deja de ser Agile y bueno, la agilidad era otra cosa, estamos hablando de principios, estamos hablando de valores, bueno, vale, interesante conocerlo, ¿vale? Bueno, os he dejado también por aquí, en los modelos de holacracy o de alocracia, ¿vale? Y que es una evolución, una vuelta más a la agilidad. Pues bueno, como veis, lo que trato de poner de manifiesto aquí es la cantidad de certificaciones, de productos, de conocimiento y de ruido que se ha generado en torno a la agilidad a partir del 2001. ¿De acuerdo? Esto no para, ¿de acuerdo? Esto no ha parado aquí, evidentemente esto va a seguir hacia adelante, pero hasta el 2001 evidentemente no había nada prácticamente, o la agilidad no se reconocía como tal, y es a partir del 2001 que surge todo esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Una de las formas de estructurar toda esta explosión que ha habido, esta eclosión que ha habido en el ámbito de la agilidad, pues bueno, a mí me gusta bastante el modelo de las 3 olas que plantea el consultor Charlie Root, ¿de acuerdo? Es un modelo bastante interesante que para aquellos que hemos estado siguiendo la agilidad o nos dedicamos profesionalmente a esto tiene sentido porque es lo que sucede, ¿de acuerdo? Y plantea que la agilidad, digamos, se ha desarrollado en 3 olas, ¿de acuerdo? En 3 olas que han venido de manera consecutiva. Una primera ola, que es esta de aquí, que tenéis aquí de rosa, ¿vale? Arranca de nuevo también con el Manifiesto Ágil, ¿vale? Insisto, no es que el Manifiesto Ágil sea el origen de la agilidad, pero sí que es un hito fundamental en la agilidad porque, pues bueno, porque marca un punto reconocido por todos y la gente, pues, los profesionales consideramos ese momento como el nacimiento formal, ¿vale? O el reconocimiento formal de la agilidad, ¿vale? Hay una primera ola muy interesante que tiene ese manifiesto ágil. En esta primera ola, para todos los que llevamos tiempo trabajando en esto, lo que sucede es que tenemos que la agilidad aparece o llega a las organizaciones a través de los equipos, ¿de acuerdo? Los equipos de desarrollo normalmente. En el ámbito del desarrollo de software son los propios equipos los que de manera individual ellos optan por aplicar ese modelo de trabajo agile que han conocido, que han leído, que saben que está funcionando, porque la forma en la que ellos trabajan o desarrollan software, ¿vale? La forma en la que entregan su trabajo no es efectiva, no es productiva, ¿vale? Entonces tenemos una primera ola que tiene que ver, ¿vale? Con la llegada de la agilidad a los equipos y la implementación de la agilidad a través de los equipos de manera autónoma, de manera independiente, descontrolada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, digamos, los beneficios a ese nivel pues se quedan a nivel de equipo y son pocos a nivel de organización, ¿de acuerdo? Es muy interesante. En la segunda ola, lo que tenemos ya, si os fijáis aquí ya tenemos los conceptos de Enterprise Scrum y tenemos los modelos tipo SAFe, ¿de acuerdo? Aquí ya lo que se está planteando es la necesidad de escalar la agilidad, ¿vale? Y no solamente la necesidad de escalar la agilidad de forma vertical, ¿de acuerdo? Hacia arriba en la organización, ¿vale? Acordarse cuando vemos una organización la podemos ver, ¿vale? De manera, si la partiéramos por la mitad, la veríamos de forma transversal y estaremos viendo pues una capa estratégica, básicamente, y una capa de ejecución. En esta primera hora, la agilidad ha entrado en la capa de ejecución, en la parte más baja, y digamos, se ha quedado ahí, ¿de acuerdo? Hay una capa intermedia que requiere o que establece la necesidad de que esa agilidad ya no esté solamente en el ámbito del desarrollo de software, ¿vale? Se requiere que otros departamentos, que otras partes de la organización se integren en ese movimiento agile, ¿vale? Y se requiere también que distintos equipos, ¿de acuerdo?, trabajen de manera coordinada en el mismo marco, ¿de acuerdo? Es cuando aparece SAFe, es cuando aparecen los conceptos como Scrum of Scrums, ¿de acuerdo? Los conceptos como los marcos como LESS, como Nexus, etc., etc., ¿de acuerdo? ¿Y dónde nos encontramos ahora? ¿Vale? Ahora estaremos ya en lo que es la tercera ola, ¿vale? En la tercera ola lo que ha sucedido es que ya no nos basta con que haya una agilidad a nivel de organización, no nos basta con que haya una organización a nivel de equipo, a nivel de ejecución. Ahora lo que necesitamos es que haya una agilidad a nivel de organización, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora es ya los mandos intermedios, la parte estratégica de la organización, los niveles C, ¿de acuerdo? Los CIOs, los CEOs, ¿de acuerdo? Toda esta gente, los que quieren ser también ágiles, ¿de acuerdo? Insisto, ya no basta, entró la agilidad por el nivel más bajo de la organización, entró a través de los equipos, normalmente a través de los equipos de desarrollo, ¿vale? Los equipos IT,
normalmente. De los equipos IT fue escalando hacia arriba por la necesidad de coordinar varios equipos y luego por la necesidad de expandir esa agilidad hacia otros departamentos, ¿de acuerdo? Y ha dado un salto hacia arriba, ahora otra vez más, ya estamos hablando de agilidad a nivel de negocio, ¿de acuerdo? Es interesante, digamos, pues que todo este batiburrillo que hemos visto en la página anterior de certificaciones, de organizaciones, ¿vale? Les podamos dar contexto y lo sepamos enmarcar. De cualquier forma, ¿vale? Ya sabéis que cuando hablamos de la agilidad, y también es muy habitual la figura de la sombrilla Agile, ¿vale? Dentro de la agilidad, ¿vale? Caen todos esos marcos, prácticas, técnicas, metodologías, llamarles como queráis, ¿vale? Pero todas comparten el manifiesto ágil, esos 4 valores y esos 2 principios, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar ahí porque esto no requiere más explicación. Yo, que me dedicaba a la gestión de proyectos, llegué a la agilidad, pues de casualidad, como aquel quien dice, ¿vale? Yo venía de la gestión de proyectos y un día me encontré con la agilidad, ¿vale? Pese a todo este ruido que estaba viendo en el ámbito de la agilidad, pues yo no me enteré, pues prácticamente hasta el 2010, 2011, ¿vale? Permanecí bastante ajeno a la agilidad. Estaba en el ámbito de la gestión de proyectos, estaba trabajando con Prince, pero no desconocía lo de la agilidad, ¿vale? Tener en cuenta que el manifiesto ágil surgió en el año 2001. Habían pasado casi 10 años largos hasta que, digamos, la agilidad empieza a llegar a la gestión de proyectos. O por lo menos, digamos, a los grandes modelos de gestión de proyectos, llámese PMP, llámese PRINCE, llámese Lean, de acuerdo, que son los que manejamos pues la inmensa mayoría, ¿vale? Esa realidad ha cambiado a día de hoy, ¿vale? Es un hecho incuestionable que la agilidad ha impactado en la gestión de proyectos, lo vamos a ver ahora a continuación, y vamos a ver, digamos, cómo las grandes organizaciones promotoras del conocimiento en el ámbito de la gestión de proyectos, pues se han puesto las pilas y han adaptado esas prácticas ágiles a la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? De una forma u otra. Fijaros, en el informe del 2017, y por ahí antes alguien estaba comentando que en el chat que se dedicaba a la gestión de proyectos, que era certificado en PMP, ¿de acuerdo? Elabora anualmente un informe que se llama el Pulse of Profession, ¿de acuerdo? Se puede descargar de forma gratuita desde su página web, es un informe muy interesante, un poco de propaganda, pero bueno, también es muy interesante. Entonces, pues bueno, en el 2017 el informe decía que un 75% de las organizaciones encuestadas, ¿vale? Evidentemente no de todas las organizaciones, sino de las organizaciones encuestadas, el PMI pues es un organismo, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y seguramente no, es el estándar más reconocido a nivel internacional, con lo cual, pues lo que dice tiene cierta relevancia y tiene cierto sentido, ¿vale? Decía, repito, en el 2017, en ese informe que elabora anualmente, el Pulse of Profession, que un 71% de las organizaciones informan que están utilizando enfoques ágiles para sus proyectos, a veces, a menudo o siempre. ¿De acuerdo? Estamos en el 2017, ¿de acuerdo? El manifiesto ágil surgió en el 2001, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, vemos que ya hay un impacto de la agilidad en el ámbito de la gestión de proyectos. ¿Vale? Ese impacto se puede ver o lo podemos ver también más claramente en las 3 principales organizaciones que se dedican a gestionar proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, a gestionar proyectos no, en las 3 principales organizaciones que tienen estándares o metodologías para la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Esas 3 organizaciones, que son el Project Management Institute, ¿vale? El Axelus y IMA, la International Project Management Association, ¿vale? Tienen sus estándares para la gestión de proyectos y tienen sus certificaciones, ¿vale? ¿Cómo ha llegado la agilidad a la gestión de proyectos? Bueno, pues ha llegado a estas 3 organizaciones de manera diferente, ¿de acuerdo? Y a lo mejor un poco tarde, ¿no? Bueno, eso es una apreciación personal. Ya, insisto, partimos del 2001 con el manifiesto ágil, ¿vale? El Project Management Institute con su manual de cabecera, ¿de acuerdo? Para muchos la Biblia del Project Management o de la gestión de proyectos, el PMBOK, ¿vale? No reconoce, o sea, las referencias a la agilidad en la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? No aparecen hasta el 2017, ¿de acuerdo? En el 2017, con la última versión, es la última versión del PMBOK, la versión V6, y aquí ya la guía del PMBOK, ¿vale? Incorpora
en cada una de las áreas de conocimiento, incorpora un pequeño párrafo, ¿vale? Que hace referencia a cómo adaptarlo o a necesidad de adaptar esa área de conocimiento al entorno a los entornos ágiles, ¿de acuerdo? Si bien, ¿vale? Por otro lado, tenemos el PRINCE, Axelos. Axelos es la propietaria de PRINCE, Project in Controlled Environments, ¿vale? Es una metodología como tal, el PMBOK no lo podemos considerar como una metodología, es un compendio, un conjunto de buenas prácticas. Lo bueno que tiene Axelos y la guía PRINCE 2 de Axelos es que te dice paso a paso cómo gestionar un proyecto en el contexto de una organización. Tiene definidos unos roles, tiene definidos unas responsabilidades, unos productos de gestión y unos procesos que paso a paso te guían en todo el proyecto, en todo el proceso o el ciclo de vida del proyecto sobre cómo se tiene que gestionar un proyecto, ¿de acuerdo? Prácticamente lo mismo, ¿vale? No es hasta el 2017 en el que el modelo de gestión de proyectos PRINCE2 reconoce o hace mención a la agilidad en la última versión actualizada de la guía, también publicada en el 2017, y ahí funciona prácticamente igual que en el PMBOK, ¿vale? Incorpora en cada uno de los capítulos que hacen referencia a los distintos elementos de cómo gestionar un proyecto, ¿vale? Incorpora ahí un párrafo, unas notas sobre cómo adaptar, ¿vale? Ese manual, esa metodología al contexto de la gestión de proyectos. Muy interesante. En el caso de INMA funciona diferente. La última actualización de INMA, esta es me parece recordar que es del 2015, ¿de acuerdo? No se podría considerar tanto un estándar para gestionar proyectos, ¿vale? También es más un conjunto de buenas prácticas, pero lo mismo, tampoco en la guía del 2015 tenía o hacía ninguna referencia a la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, estamos viendo que del 2001 al 2017, al 2015 han pasado una serie de años para que el mundo de la gestión de proyectos pues haya permanecido un poco impasible ante todo, sobre todo si lo comparamos con todo el movimiento que ha habido en el ámbito de la agilidad, ¿de acuerdo? Recordaros de la primera o la segunda slide que hemos estado viendo, ¿vale? Sí es cierto que mientras tanto, pues tanto el Project Management Institute desarrolló una certificación específica en el ámbito de la gestión ágil, ¿de acuerdo? Esta certificación se llama ACP, ¿de acuerdo? Y esta tiene su origen en el 2012, me parece, ¿vale? En 2012 es la primera vez que surge la certificación ACP para gestionar proyectos ágiles. Y bueno, aquí en esta guía, la guía esta es posterior, esta guía es del 2017, ¿de acuerdo? Esto que no lleve a confusión porque la guía es del 2017 y, digamos, la guía es la que se utiliza para el examen de certificación ACP, mientras que el PMBOK es el que se utiliza para el examen de certificación PMP, ¿de acuerdo? Son dos exámenes de certificación en el ámbito de la gestión de proyectos, pero tratan aspectos diferentes. Uno es cómo aplicar PMP a un ámbito ágil y este es específico para la gestión de proyectos ágiles. PRINCE ha hecho un poco lo mismo, ¿de acuerdo? En este caso, PRINCE en el 2015, ¿vale? Aquí sí, desarrolla un modelo nuevo que se llama PRINCE2 Agile, ¿de acuerdo? Muy interesante para el que lo quiera conocer porque PRINCE2 Agile, el modelo de PRINCE lo que hace es dividir la gestión de proyectos en 3 capas. Establece una capa de organización o estratégica a nivel de organización, una capa de dirección de proyecto, una capa de gestión del proyecto y una capa de ejecución. ¿De acuerdo? He dicho 3 porque las que están dentro del ámbito de la gestión de proyectos son la dirección, la gestión y la ejecución del proyecto. La cuarta capa, a nivel organizativo, que se llama quedaría fuera del ámbito de la gestión de proyectos. Bueno, en el 2015 presenta una metodología bastante interesante que lo que te dice es cómo combinar PRINCE con metodologías ágiles, ¿vale? Y lo que hace básicamente es acopla las metodologías ágiles en el nivel de ejecución, ¿vale? Es decir, tú estás gestionando proyectos, puedes seguir gestionando proyectos con PRINCE de la forma habitual y es en el nivel de ejecución, por abajo de todo, donde meteríamos la capa de agilidad, ¿vale? Ahí es donde se coloca Scrum, donde se coloca Kanban, ¿vale? Y donde, digamos, se lleva a cabo toda la parte de ejecución, ¿vale? Y también recientemente INMA, no recuerdo en qué año ha sido, también ha lanzado, ¿vale? O ha publicado una guía específica sobre cómo gestionar proyectos en entornos ágiles, ¿vale? Bien, como veis, en el ámbito de la gestión de proyectos, pues existe material, ¿vale? Existen muchas cosas. Recientemente el PMI, lo comentábamos en el webinar de ayer,
ha lanzado el Discipline Agile, ¿de acuerdo? Que, bueno, tiene resonancias a 6, tiene unas resonancias para llevar la gestión de proyectos ágil a nivel estratégico, pero bueno, se está haciendo de distintas formas, ¿vale? Para todos aquellos que queráis profundizar en gestión de proyectos, pues bueno, invitaros a que examinéis estas metodologías y bueno, ¿vale? En esta primera parte, pues simplemente quería poner de manifiesto la distinta velocidad a la que ha evolucionado la gestión ágil y la gestión de proyectos respecto de la agilidad, ¿vale? ¿Qué os propongo yo, ¿vale? Para gestionar proyectos, porque insisto, lo que yo quería contaros, o lo que yo os quería comentar, ¿de acuerdo? Después de esta breve introducción, que igual se me ha ido un poco de las manos, pero me emociono cuando hablo de gestión de proyectos y de agilidad, porque me gusta, ¿vale? Es un modelo, digamos, para agilizar la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y aquí de lo que se trata, evidentemente, no es de transformar, ni de evolucionar, ni de convertir toda la organización de una organización tradicional a una gestión ágil, ¿de acuerdo? Sino de cómo podemos contribuir a través de las distintas prácticas ágiles a agilizar la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué vamos a querer agilizar la gestión de proyectos? Pues, hombre, vamos a querer agilizar la gestión de proyectos porque vamos a tratar de conseguir algunos de los beneficios que se promueven desde la agilidad, pues hacer entregas más rápidas, tener una mejor comunicación con el equipo y con el cliente, ser capaces de acelerar las entregas, ser capaces de detectar antes los errores, reducir los riesgos del proyecto, ¿vale? A todo eso nos va a ayudar en el ámbito de la gestión de proyectos si somos capaces de incorporar prácticas ágiles, ¿de acuerdo? Insisto, que es diferente del concepto de tratar de agilizar una organización, ¿vale? Porque como project managers, ¿vale? Como directores de proyectos sí que tenemos cierta capacidad de dominio dentro de nuestros proyectos, sí que tenemos autoridad dentro de nuestros proyectos para, de una forma u otra, tratar de agilizarnos y tratar de gestionar mejor esos proyectos, ¿de acuerdo? Lo que no tenemos es capacidad de actuación más allá de la esfera del proyecto, más allá de nuestros proyectos, con lo cual considero que lo que esté en nuestra mano, ¿vale? Sí que debemos hacer insisto, por agilizar ese proyecto, por agilizar nuestros proyectos, ¿vale? Y al respecto, pues la experiencia me dice, el modelo que yo he puesto en práctica es con estos 3 elementos, 4, ¿vale? Porque el equipo siempre está en el medio, pues se pueden obtener resultados bastante interesantes. Insisto, no es que vayamos a ser un equipo de gestión de proyectos ágiles, no es que vayamos a poder hablar de que es un proyecto ágil, porque, insisto, la agilidad también es un devenir, es un ser que siempre está en constante movimiento, no es que uno sea en un punto agile o no, ¿vale? Pero nos va a ayudar, ¿vale? Vamos a incorporar para ello un backlog, vamos a echar mano de la técnica de las historias de usuario, vamos a implementar los time boxes o las cajas de tiempo y, como siempre, vamos a tener en el centro del modelo, de acuerdo al equipo, ¿vale? Le llamo modelo como le podría llamar de alguna forma, ¿vale? Simplemente, digamos, son tres prácticas, 4 si queréis, si consideramos el tema del equipo, ¿vale? Que aplicándolas o introduciéndolas en la gestión diaria de nuestros proyectos, ¿vale? Nos va a ayudar a gestionar, agilizar la gestión de los proyectos. Y aquí, ¿vale? Lo que os comentaba anteriormente es cuando entra que la cuestión entre el ser y el hacer, ¿de acuerdo? Hay una gran discusión entre, bueno, a ver, tener un backlog no te convierte en agile, estoy de acuerdo. Trabajar con historias de usuario no te convierte en agile, estoy de acuerdo, ni tampoco te lo convierte, ni te convierte en agile o vas a hacer agile por utilizar puntos de historia, pero soy de los que piensan que se puede ser haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco puedes no ser y ser agile después de una formación, ni no ser y ser agile después de que lleguen 4 consultores o 20 consultores y te pongan en marcha una metodología de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, abogo más por un sistema de implementar la agilidad paso a paso a través de una serie de elementos que pues son aquellos que considero que son los que más valor pueden agregar o pueden generar para el proyecto, ¿vale? Hay muchos otros, se podría hacer de otra forma, hay modelos muy interesantes que toman en consideración todas las prácticas ágiles que existen y en función de aquellos elementos que queramos mejorar del proyecto vamos a aplicar unas u otras, ¿vale? De acuerdo. Yo he hecho un ejercicio aquí de extrapolación y digamos, he generalizado esas 4 prácticas, ¿vale? Y esas 4 prácticas son esas que he visto. Entonces, simplemente, bueno, pues es comentarlas un poco con vosotros y luego, pues, mostraros cómo funcionan en ese modelo, ¿vale?
el backlog, ¿vale? ¿Qué es un backlog? Me refiero tanto a los backlogs del producto, como a un backlog del sprint, como a un backlog de la release, como a el concepto de backlog, ¿de acuerdo? El concepto de backlog funciona como una lista priorizada de elementos, se pueden tener como el alcance del proyecto. Esa lista de elementos no solamente está priorizada, sino que está estimada o debería estar estimada en cuanto al esfuerzo que se requiere para llevar o para implementar o poner en marcha esos elementos que conforman el backlog del producto, ¿vale? Y es un elemento que está vivo, que está en constante evolución. O sea, algo que caracteriza la agilidad de los enfoques tradicionales es el hecho de que el alcance no está cerrado, el alcance es fijo y se va moviendo conforme va avanzando el proyecto, ¿de acuerdo? ¿Qué beneficios nos va a aportar trabajar con un backlog y qué beneficios nos aportaría ese backlog a la gestión de nuestros propios proyectos? Nos aportaría orden, ¿vale? Porque tenemos que ese backlog, ¿vale? Está priorizado, ¿de acuerdo? Es como si estuviéramos trabajando con una AWS, ¿vale? Pero en este caso, que también puede aportar orden, el backlog es mucho más visible y nos permite trabajar en base a un foco, ¿vale? ¿Por qué? Porque el backlog está ordenado de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? De aquellos elementos más prioritarios que aparecen en la parte de arriba a esos elementos que son menos prioritarios en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, nos va a permitir poner el foco en los elementos prioritarios que se deben entregar de forma prioritaria, nos va a generar visibilidad a nosotros como project managers, al equipo y a la dirección del proyecto. ¿De acuerdo? Es un 3 en 1, que digo yo. Y además pues, va a generar orden porque la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Es lo que se llama transparencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Funciona de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Tenemos un backlog de producto, bueno, normalmente podemos tener incluso un backlog de la release, ¿vale? En función del tamaño del proyecto, pero básicamente si estamos trabajando en proyectos, tendríamos ese backlog del proyecto formado por el alcance y del backlog del proyecto lo que hacemos es, vamos enviando elementos al backlog de la iteración o al backlog de la fase, ¿vale? Podemos estar trabajando en un entorno de proyectos normales, trabajamos por fase, ¿de acuerdo? Además, esos elementos del backlog se van refinando. ¿Por qué? Y esto es algo curioso también de la gestión de proyectos, porque conforme avanzamos en el proyecto, vamos ganando conocimiento y entendimiento acerca del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos nunca aparecen definidos de salida, sino que los podemos ir refinando, ¿de acuerdo? Esto aplica en mayor o menor medida en función del tipo de proyecto. Estoy de acuerdo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estoy conforme. Pero, aún así, trabajar con un backlog te hace visualizar que mientras estos elementos de la parte de arriba los tienes que tener definidos y tienen que estar perfectamente establecidos, estos elementos que tienes por aquí, por la parte de abajo, pues bueno, hay tiempo, ya veremos. No invirtamos tiempo en estos y pongámonos a trabajar con los de arriba, ¿de acuerdo? Se gestiona normalmente con un sistema Kanban, con un tablero Kanban, ¿vale? Acordaros que si es Kanban debería tener unos límites al trabajo en proceso, si no es, pues bueno, simplemente con algo tan sencillo como 3 columnas, uy, que mal me ha salido, la primera columna el to do, la segunda columna in progress y la tercera columna completed o done, ¿de acuerdo? Es una forma muy visual de gestionar ese backlog del producto, ¿de acuerdo? O ese backlog, ese alcance del proyecto, o ese backlog de la iteración, o el backlog de la fase, ¿de acuerdo? Muy sencillito. Y muy interesante, es responsabilidad del Product Owner, ¿vale? Aquí hablo de Product Owner, pero no hace falta que haya un Product Owner, ¿vale? En un contexto de gestión de proyectos. Pero sí que es importante que sea responsable de una persona, que una persona sea la responsable y la que tenga autoridad para decidir qué va dentro del backlog, qué no va dentro del backlog, qué orden debe de seguir el backlog. ¿De acuerdo? Y en ese sentido se comporta igual o debería comportarse igual que un backlog ágil, ¿vale? El único que tiene capacidad para decir qué va, cómo funciona, cómo se prioriza es el dueño del producto. Pues aquí alguien en el proyecto, será el project manager, será el product manager, será la junta directiva, será alguien, pero alguien tiene que decidir, ¿vale? El orden de ese backlog de producto o de proyecto, si lo queréis llamar así, ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿Cuál sería el segundo elemento? En el segundo elemento, que yo os propongo utilizar son las historias de usuario, ¿de acuerdo? Las historias de usuario, bueno, son una técnica ágil para la toma de requisitos, no pertenecen a Scrum, normalmente se las relaciona más con XP, ¿vale? Con la metodología XP, pero bueno, sirve para tomar requisitos, nos va a permitir obtener muchísima información de los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es interesante utilizar por lo menos el enfoque, ¿vale? Ya no estoy diciendo, ya ahora lo explicaré, no hace falta de que se utilice una historia de usuario o no, ¿vale? Pero digamos el enfoque de preguntarnos, y esto
según el nivel, a nivel del proyecto en el que estamos, se puede sustituir por un business case o por un caso de negocio, ¿de acuerdo? Si hablamos de un caso de negocio, digamos, es muy similar a una historia de usuario en esencia, porque el caso de negocio exige que haya un para qué de ese proyecto detrás, ¿vale? Pues, bueno, pues sería a otro nivel, ¿de acuerdo? Pero vale, podemos utilizar las historias de usuario, ¿vale? Describe en un lenguaje sencillo qué es lo que genera valor para el usuario, ¿de acuerdo? Muy interesante también, porque nos está diciendo que utilicemos lenguaje sencillo, ¿vale? El lenguaje sencillo es fundamental para comunicarse tanto con el cliente como con el equipo, ¿de acuerdo? A veces con el equipo de proyecto podemos tener o podemos manejar un lenguaje técnico o más técnico cuando estamos hablando de tareas, pero siempre que nos dirijamos al cliente, como empecemos a meternos en lenguajes técnicos, va a ser complicado que lo mantengamos implicado, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿qué beneficios aporta? Primero, fundamental, nos va a permitir centrarnos en aquello que le interesa y que genera valor al cliente o al usuario, ¿vale? ¿Cuántos proyectos hay que siguen en marcha y que están en marcha y que han dejado de tener sentido? Puede ser que tuvieran sentido en su momento, puede ser que tuvieran una razón de ser en su momento, pero nadie se ha atrevido, digamos, a cancelarlos o a pararlos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, ¿vale? Ese valor que generan ese valor que estamos buscando en el cliente. Fomentan la discusión del equipo, ¿de acuerdo? En tanto en cuanto permite que el equipo, es una de las bases de las historias de usuarios, es que el equipo decida cómo se tiene que hacer, ¿de acuerdo? En una historia de usuario, lo que nos dice es aquella funcionalidad, aquel resultado, aquello que el cliente quiere poder empezar a hacer o el usuario quiere poder empezar a hacer, pero no nos dice cómo lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, le da al equipo la autonomía para, a través de la discusión, generar esa solución al problema, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, nos va a ayudar a fomentar la discusión es buena, ¿de acuerdo? Porque tiramos mano del conocimiento colectivo que hay en el equipo equipo se mantiene el equipo se empodera, se mantiene más implicado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por supuesto, pues mejora la comunicación, ¿vale? Lo que os comentaba anteriormente, la comunicación, sobre todo de cara al cliente, a través o gracias a ese lenguaje sencillo, ¿vale? ¿Cómo funcionan las historias de usuario? Pues, básicamente, las historias de usuario se van a descomponer en otros elementos más pequeños. Y aquí, insisto, me da igual que estemos hablando de una historia de usuario. Normalmente una historia de usuario se descompone en tareas, ¿de acuerdo? También podría ser que existiera una historia de usuario de nivel superior, que se llama épica, incluso historias de usuario de nivel superior, que ya no son épicas, sino que son funcionalidades, que podrían ser distintos elementos de trabajo, ¿vale? Funciona de manera muy similar a una descomposición, a una descomposición del trabajo del proyecto en productos, ¿vale? Pero en este caso ya no solamente el producto del trabajo lo que nos interesa, es decir, ya no nos interesa solamente aquello que voy a entregar al final de cada una de las fases del proyecto, sino entender y vincular esa entrega a un valor que le estoy generando al cliente o al usuario, ¿vale? Ese es el cambio de concepto al que nos van a ayudar trabajando desde un enfoque, ¿vale? De las historias de usuario. Entonces, se descomponen elementos de menor tamaño. Es responsabilidad de todo el equipo, muy importante también porque estamos hablando de equipos, estamos hablando de un equipo de gestión de proyectos, por lo tanto, las responsabilidades deberían ser la debería asumir el equipo como tal y no los distintos miembros del equipo. Es responsabilidad de todos empujamos en la misma dirección, ¿de acuerdo? Y se ejecutan durante una iteración, podemos cambiar iteración y podemos decir fase, ¿de acuerdo? Es interesante porque las historias de usuario, para que funcionen, tienen que tener un tamaño apropiado para que quepan en una fase. Si las historias de usuario son demasiado grandes, si las historias de usuario no cabe en una iteración o en una fase, eso quiere decir que ese elemento de trabajo no cabe o no lo puedo acabar en esa iteración o en esa fase. Hay dos opciones. O mis fases son demasiado pequeñas o mis elementos de trabajo son demasiado grandes, ¿vale? Con lo cual, digamos, debo reajustar la forma en la que estoy planificando y en la que estoy ejecutando el trabajo, ¿de acuerdo? Insisto, lo que estamos haciendo es llevar al ámbito de la gestión de proyectos conceptos y enfoques de gestión ágil, ¿vale? Para aprovecharnos, ¿vale? ¿Para qué? Pues en el caso de la agilidad, digamos, pues queremos obtener estos beneficios, ¿de acuerdo? Estar centrados en el cliente, fomentar la discusión del equipo para que surjan ideas creativas, para que se desarrollen mejor las soluciones, ¿vale? Y mejorar la comunicación. Segundo elemento que hemos visto los backlogs, hemos visto las historias de usuario. Vamos a ver el tercer elemento. Vale, el tercer elemento tiene que ver con las cajas de tiempo, con los time box, ¿vale? También es un elemento fundamental cuando estamos trabajando con la agilidad, ¿vale? Las iteraciones o los sprints, como se conocen en el marco Scrum.
¿Qué es un timebox, una caja de tiempo? Es una duración máxima y fija de tiempo, ¿vale? Aquí tenemos mucho que aprender seguramente en la gestión de proyectos cuando es habitual que nuestras fases las estiremos, ¿no? Tenemos una fase tenemos una entrega y no llegamos, venga, las tiramos un poquito más, venga, las tiramos un poquito más. Y bueno, eso es lo que luego nos suele pasar con todas las desviaciones que tenemos a niveles de tiempo, a niveles de coste, ¿vale? Increíble, ¿vale? Pues bueno, a lo mejor podemos empezar a trabajar con el concepto de cajas de tiempo, con time boxes que implican eso, que hay una duración máxima fija de tiempo, ¿de acuerdo? Esa caja de tiempo funciona como un contenedor en tanto en cuanto que dentro de esa caja van a suceder una serie de eventos, van a suceder una serie de cosas, pero sobre todo al final de esa caja de tiempo vamos a tener la obligación de entregar algo que genere valor, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible. Y luego también es una técnica de planificación ágil. ¿Por qué? Porque hemos establecido esas cajas de tiempo tienen una duración máxima de tiempo y entonces lo que hacemos es planificamos en base a esas cajas de tiempo, teniendo en cuenta que esas cajas de tiempo son inamovibles. ¿De acuerdo? De esa forma, pues contribuimos a la predictibilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Que son los beneficios que nos aporta, ¿vale? ¿Qué beneficios nos aportaría desde un enfoque de gestión de proyectos trabajar con esos elementos? Pues bueno, nos va a ayudar a incrementar el valor porque el objetivo de una caja de tiempo es generar valor, entregar valor o al menos poner a disposición del cliente algo que genera valor al final de la caja de tiempo, de la iteración. Insisto, en función de la naturaleza del proyecto, esto se puede aplicar en mayor o menor medida, ¿vale? Y habrá que entender el valor de una forma y de otra forma, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo el típico caso de desarrollar un proyecto de software, ¿de acuerdo? Que construir un edificio, una planta de hormigón, una planta química, ¿de acuerdo? Pero, bueno, hay puntos intermedios en los que tenemos compromisos y vamos entregando valor al cliente, ¿vale? Contribuye también, genera foco. ¿Por qué genera foco? Porque desde el momento en el que decimos que el tiempo es limitado, cuando detectamos que no llegamos, tenemos que dejar de hacer aquellas cosas menos importantes y nos centramos en aquello más importante, de nuevo, ¿vale? Y contribuir a la predictibilidad porque al ser todas las cajas de tiempo iguales, ¿vale? O similares, pues, digamos, nos ayudan a medir la capacidad de trabajo del equipo, ¿de acuerdo? Es la forma en la que medimos la capacidad de los equipos de trabajo, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Funcionan como un límite máximo de tiempo. En ocasiones hay timebox por debajo, pero no es lo habitual, ¿vale? No deberían modificarse ad hoc, con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que no tiene sentido que vayamos modificando las iteraciones, igual que tampoco tendría sentido a priori que se modificaran las fases del proyecto sobre la marcha, ¿de acuerdo? Porque entonces, ¿para qué estamos planificando? Tampoco es que tiene sentido, con lo cual, otra cosa es que se haya acabado la fase, hagamos una retrospectiva o hagamos una reunión de revisión del proyecto, echemos la lista atrás y digamos, jopeta, llevamos 2, 3 fases en las que no cumplimos las entregas. Pues bueno, aquí pasa algo. O la fase es muy corta o el alcance es demasiado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de ajustarlo, ¿vale? Y es lo que permite, lo que define la capacidad de los equipos, ¿vale? Esto tiene que ver más con la planificación. Bueno, 3 elementos que yo creo que está bastante claro la forma en la que pueden contribuir a la gestión de proyectos. Backlogs, las historias de usuario y las cajas de tiempo. El tercer elemento, por supuesto, son los equipos. ¿De acuerdo? El equipo está en el centro del modelo, ¿de acuerdo? En tanto en cuanto, pues, para tratar un poco o sea, aquí el objetivo sería tratar de equiparar el funcionamiento de un equipo de gestión de proyectos, en la medida de lo posible, ¿vale? A un equipo a un equipo ágil, ¿de acuerdo? ¿Cómo es un equipo ágil? ¿O qué es un equipo ágil? ¿Vale? El equipo ágil es la unidad de trabajo. En los equipos ágiles, y tiene que ver con lo que te comentaba antes del hecho de que la responsabilidad es del equipo y no de los individuos, la responsabilidad del equipo ágil, la responsabilidad, perdón, es del equipo, no de los individuos, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos es, en la agilidad lo que hacemos es el seguimiento del trabajo del equipo, no de los individuos, fijaros, ¿de acuerdo? Entonces, es una unidad de trabajo, ¿vale? Que está compuesta por diferentes roles. Y aquí no pensemos en que un Scrum, en que un Product Owner, en que un Agile Coach, en que un Developer, en que un Tester, en función del equipo, ¿vale? Puede que haya un Project Manager, estará una junta de proyectos, un responsable de la calidad, etcétera, ¿vale? Eso, pues ya lo veríamos, pero tiene que haber distintos roles y, por supuesto, estos distintos roles tendrán que tener asignadas sus responsabilidades, porque si no, no va a funcionar, ¿vale? ¿Qué beneficios aporta? Vale, es muy importante y me lo he dejado
Vale, bueno, está aquí abajo, ¿vale? Yo creo que me voy a pasar aquí porque es muy importante. La característica más importante de los equipos ágiles, y que en cierta manera se debería de extrapolar a la gestión de proyectos también, es que son permanentes en el tiempo, ¿vale? Son estables, ¿vale? Si un equipo, como sucede habitualmente, vamos montando y desmontando los equipos, todos los beneficios que tenemos a la hora, o todo el beneficio que hemos generado cuando hemos conseguido que el equipo esté engranado y esté funcionando, lo vamos a perder. ¿De acuerdo? Entonces, una de las claves de los equipos ágiles es que son estables, pero son estables porque son permanentes en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, estos equipos aportan estabilidad en tanto en cuanto, ¿vale?, sean permanentes en el tiempo. Si nosotros tenemos un equipo de gestión, de un equipo de proyectos y vamos cambiando tanto a nivel de dirección de proyectos como tanto a nivel de ejecución de proyectos, pues vamos a esperar, o sea, no podemos esperar que el proyecto no vaya sufriendo retrasos, porque evidentemente somos personas, la persona que entre nueva por la persona que salga va a tener que pasar por todo un proceso de adaptación, ¿de acuerdo? Entonces, trabajar desde el enfoque ágil de los equipos nos va a aportar estabilidad en tanto en cuanto esos equipos son permanentes en el tiempo, va a permitir que se genere y se aumente un know-how, un conocimiento colectivo que se va a quedar dentro del equipo, ¿de acuerdo? Y va a permitir que el trabajo se acabe y esté completo y esté 100% hecho, ¿de acuerdo? Básicamente, esto tiene que ver con el modo de dejar de trabajar por silos y entonces lo que hacemos es incluimos en el mismo equipo a todos los roles que son necesarios para entregar el producto o la funcionalidad o el elemento de trabajo, ¿de acuerdo? Y hacemos que trabajen de forma alineada, ¿vale? De forma conjunta y que todos se empoderen y se sienten responsables de que es responsabilidad de todos entregar ese elemento, ¿vale? Del tipo que sea. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan? Pues son equipos autogestionados, son multifuncionales, y aquí en el nivel de autogestión tiene que ver mucho con el nuevo rol que está tomando el Project Manager, ¿vale? El Project Manager está pasando de ser un Project Manager, ¿vale?, a lo que en muchos sitios se está demandando ya, que es un Project Leader, ¿de acuerdo? Muy interesante, ¿vale? Equipos autogestionados, no decimos tanto a la gente cómo tiene que hacer las cosas, sino sí qué es lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Los equipos tienen esa parte de autonomía para gestionarse, ¿de acuerdo? Y, de nuevo, aquí vemos cómo es el equipo el que es responsable en su totalidad, todo el equipo es responsable del trabajo comprometido, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, estos tres elementos, estos cuatro elementos, mejor dicho, no son tres elementos, son cuatro elementos, ¿vale? A la hora de funcionar respecto de un proyecto, ¿cómo funcionan? Pues funcionan de la siguiente forma, ¿vale? Muy sencillo. Tendríamos el backlog como el alcance del proyecto, ¿de acuerdo? A nivel que fuera, acordaros que hemos dicho que este backlog, lo que vamos haciendo, lo vamos descomponiendo, lo vamos desgranando en elementos más pequeños, pues bueno, puede ser que tengamos, esto ya en función del tamaño del proyecto y de las propias especificaciones del proyecto, ¿no? Pero aquí lo interesante es entender cómo vamos pasando de más a menos, en el sentido de elementos más grandes a elementos más concretos y más pequeños que podemos ir entregando, ¿vale? Y para eso utilizamos sucesivos backlogs, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Esos backlogs, a priori, estarían formados por esas historias de usuario, ¿de acuerdo? Lo importante de las historias de usuario es ese nuevo punto de vista que nos obligan a tomar respecto de y esa necesidad de empatizar con el usuario, de ponernos en sus zapatos, que nos obligan a tomar, ¿de acuerdo? En función del nivel en el que estemos, podemos relacionarlo con un business case, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, ¿vale? Esos elementos que además se van a ir definiendo conforme vaya avanzando el proyecto en el tiempo, ¿de acuerdo? En este caso, pues en lugar de estar del proyecto, lo vamos a ir entregando por time boxes en vez de por fases. ¿Cuál es la diferencia entre un time box y una fase? Pues vamos a procurar que en lugar de tener fases y que, por lo tanto, en las fases, pues podamos ir prolongando las fases sobre la marcha o podamos ir poniendo nuevos elementos dentro del plan de la fase, ¿vale? O modificando el backlog de la fase o el plan de la fase, pues vamos a trabajar con la idea de timebox, vamos a trabajar con la idea de backlog de la iteración o backlog de la fase y vamos a incorporar todas esas características de la agilidad en la medida de lo posible, las vamos a tratar de incorporar en nuestra gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y de esta forma, insisto, no vamos a tener proyectos ágiles, no vamos a contribuir o no vamos a poder hablar de la agilidad de la organización, pero sí que vamos a hablar de que estamos agilizando, ¿vale?, la gestión de nuestros proyectos. Insisto, como project managers llegamos hasta
ahí, llegamos hasta donde llegamos y no llegamos más allá de donde no llegamos, ¿vale? Con lo cual, pues es imposible o no tiene sentido que nos planteemos agilizar la organización cuando está fuera de nuestro ámbito, ¿vale? Dicho esto, este modelo que comento, que está basado en esos tres elementos, ¿de acuerdo? Aplicaría, ¿vale?, al ámbito de la gestión de proyectos a todos los niveles, ¿de acuerdo? Y aquí cuando estoy hablando de gestión de proyectos me refiero a la gestión de proyectos, programas y portfolios, ¿de acuerdo? Lo que sería un PPM, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de gestión de proyectos, tenemos dos opciones. Podemos hablar, o digamos, tendríamos dos enfoques, básicamente. Cuando se está ejecutando un proyecto para un cliente o cuando estamos, digamos, ejecutando un proyecto propio en la organización sin que nuestra organización esté gestionada por proyectos, ¿de acuerdo? Que estaríamos aquí en la capa de ejecución. Básicamente, ahí lo que tenemos es un proyecto que estamos ejecutando en la capa de ejecución y luego, por otro lado, en la capa de arriba, tendríamos la parte estratégica, ¿de acuerdo? Entonces, este enfoque que os comento yo, este modelo, en base a estos 4 elementos que hemos visto, aplicaría tanto a nivel estratégico. ¿Por qué? Porque es habitual que se utilicen los backlogs para gestionar los portfolios, ¿de acuerdo? Para gestionar la cartera de programas, ¿de acuerdo? Es habitual, ahora ya muy habitual, ver en modelos como SAFe, en modelos como el disciplina Agile, ¿vale? Todos estos que están utilizando el concepto de backlog, la filosofía de los backlogs, la filosofía de cómo trabajan los Kanbans para gestionar también la demanda y para gestionar las carteras de portfolio, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo podemos hacer aquí y lo podemos hacer aquí, ¿vale? Entonces, el modelo es válido arriba y abajo, en los dos niveles. A nivel estratégico, que es este de aquí, lo podemos utilizar aquí a nivel de, vaya por Dios, a nivel de ejecución, a nivel de equipo, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a enseñar, creo que lo habíamos puesto por aquí. No, me he saltado una. Vale, perdón. Vale, esto de aquí, ¿vale? Bueno, perdón, digamos, el diagrama representa lo que sería un modelo de una empresa que trabaja por proyectos, de una organización que se guía por proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel corporativo, tendríamos esos objetivos y esas metas. Para alcanzar esos objetivos y esas metas, la forma en la que trabaja se desgranan en programas, esos programas se desgranan en proyectos y esos proyectos se ejecutan, y una vez se ejecutan, pues en función del tipo de organización en el que estemos, se va a convertir en operaciones o en un proyecto, ¿vale? Esto es muy similar a todo lo que está tan de moda ahora, de acuerdo a esta forma de trabajo, que seguro que a más de uno le suena, los OKRs, los Objective Key Results, ¿vale? Tiene bastante que ver. Si queréis, otro día ya haremos un webinario sobre OKRs y lo iremos comentando, ¿vale? Aquí lo interesante, repito, es entender que este modelo que hemos propuesto, en el que tenemos esos 4 elementos, el backlog, las historias de usuario, las cajas de tiempo y los equipos, ¿vale? Pueden funcionar tanto a nivel estratégico como a nivel de ejecución, ¿de acuerdo? Y como estos elementos, ¿vale? Y aquí lo que he cogido es dentro del nivel de ejecución, es decir, imaginaros un equipo de proyecto, un equipo de gestión de proyecto, ¿de acuerdo? En este caso, el equipo de gestión de proyecto estaría formado, digamos, tiene el mandato de ejecutar un proyecto para la propia organización, ¿de acuerdo? Estaría formado por una junta de proyecto, que es la capa de dirección de proyecto, un project manager o una project manager, ¿vale? Que son los responsables de gestionar el proyecto, y un team manager, ¿vale? O la capa de entrega junto con el equipo de entrega del proyecto, ¿vale? Que son aquellas personas, los responsables de ejecutar esos proyectos, ¿vale? Por estos 4 elementos, ¿vale? Van a aplicar en los distintos niveles de distinta manera, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Pues el backlog a nivel de junta de proyecto va a aplicar en tanto en cuanto en la junta de proyecto va a tener que definir y va a tener que aprobar ese alcance del proyecto, ¿vale? Va a tener que priorizar aquellos elementos que dentro del alcance del proyecto son prioritarios y no son prioritarios, por ejemplo, utilizando una técnica de priorización Moscow, ¿de acuerdo? Luego, ese backlog, cuando lo bajemos, ¿vale? Del nivel de la junta de proyecto a nivel de la gestión de proyecto, ¿vale? Imaginaros que esto sería un backlog de producto o un backlog de la release o un backlog de dirección de proyecto, lo bajamos a un backlog de gestión de proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos es lo desgranamos en los distintos elementos que se tienen que entregar durante las distintas fases, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, y aquí, ¿vale? Cuando pasan los team managers, pues lo mismo. Los team managers tienen que desgranar esos elementos del backlog de producto en las tareas, ¿vale? O en los entregables que tienen que entregar al final de la iteración o de la fase, ¿de acuerdo? Pues los distintos elementos, ¿vale? Y no me voy a entretener aquí porque no quería entrar en el detalle del modelo, ¿vale? O, bueno, del modelo,
sí, del modelo conceptual que empleamos nosotros, ¿vale? Funcionan de la misma forma, aplican en los distintos niveles, pero en cada uno de esos niveles se detallan o se concretan, ¿vale? De distinta manera, ¿vale? De acuerdo. Y para no pasarme de tiempo, que me da mucha rabia porque yo sé que todos estamos justitos de tiempo, ¿vale? Lo mismo, lo que os comentaba anteriormente, el modelo, repito, aplica de la misma forma, tanto en el nivel ejecutivo como en el nivel estratégico, ¿de acuerdo? Hay que hacer una adaptación porque lo que hay que hacer es adoptar esos conceptos a los distintos niveles de gestión, pero la filosofía, ¿vale? Está lo mismo. Y aquí es donde muchas veces, cuando lo hemos comentado, o cuando lo he comentado, me encuentro, ¿vale? A nivel de profesionales de la agilidad, ¿vale? Con este concepto, ¿no? Bueno, pero es que siempre estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del hacer agile, del ser agile, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y aquí aquí se monta un quilombo que puede ser brutal, ¿vale? ¿Qué es mejor? ¿Ser agile? ¿Hacer agile? ¿Qué pensáis vosotros? A ver si alguien se anima a poner alguna notita por aquí, por el chat. Podéis escribir. Os animo. Seguro que no sé si la habéis oído esta discusión, ¿no? Filosófica en muchos aspectos. Hernando nos dice, habla de hacer agile. A ver si alguien opina algo más. 4 personas escribiendo. Vale, vamos a esperar un poquitín. Jorge de Vila habla de ser agile. ¿De acuerdo? Muy bien. Estupendo. Pienso que también es mejor hacer agile, dice Tomás. Para hacer agile hay que serlo, dice Diego. Ser agile, porque si lo manejas desde los principios, todo lo que se haga será agile, dice Yoman. Vale, me encanta porque bueno, dice Guillermo, es como ser eficiente o ser eficaz. Es, digamos, un punto muy punchy, ¿vale? Porque siempre que se toca sucede lo mismo. Al final es un poco como el huevo, es como un poco como lo del huevo y la gallina. ¿Qué es antes? El huevo y la gallina. ¿Se puede no ser agile y ser agile de repente? ¿Cómo soy agile sin ser agile? ¿Vale? Entonces, pues bueno, es complicado, ¿vale? Y yo personalmente, y con el enfoque que trataba de transmitiros, que evidentemente detrás tiene una filosofía agile, ¿vale? Porque evidentemente, pues para implementar esto, pues el project manager pues tiene que tener esa mentalidad agile y tiene que actuar como un evangelizador, ¿no? de la agilidad hacia el equipo. Pues bueno, sí, es importante ser agile, ¿vale? Me gusta lo que dice Robert, dice aprender agile haciendo y siendo agile, ¿vale? Sí, yo opino más como algunos de vosotros, insisto, esta es mi humilde opinión, y yo opino que hay que ser agile haciendo agile, ¿de acuerdo? Con lo cual es difícil, ¿no? Plantearlo de otra forma, pero no sé cuántos de vosotros lo habéis probado, pero como entres en una empresa, y a mí me ha pasado porque lo he sufrido al principio y ahora no lo volvería a hacer nunca, y entras hablando de principios y hablando de valores y la gente se te queda mirando con cara rara, con cara de no entender nada, ¿de acuerdo? Y tú sigues empecinado en tus principios y en tus valores y vas adelante dándote cabezazos con los principios y los valores, y la gente lo que necesita es ver resultados y ver movimiento. Y para eso hay que ser, pero hay que hacer. Entonces, lo que habrá que hacer es ser haciendo de alguna forma, ¿vale? Y esta es una forma que yo me he encontrado que es más útil con estos 4 elementos del modelo, de introducir a la gente con los conceptos de ágiles, de hacer agile, de ser agile, ¿vale? Además, que es que uno no es agile o no es agile, ¿vale? Digamos que es una evolución constante, con lo cual ahí, pues bueno, era un poco la idea que quería comentaros, el modelo que quería transmitiros y compartir con vosotros. Y bueno, ya está. Hasta aquí yo. Muchísimas gracias. Si queréis comentar, si tenéis alguna duda, la podemos comentar ahora. Voy a revisar el chat a ver si me he dejado algo por aquí. Bueno, muchas gracias porque estaban diciendo que este webinario aporta valor. Bueno, es lo que intentamos, ¿vale? Y os invito, si alguno de vosotros en algún momento tiene algo de valor, algo que considere que es interesante aportar y comunicar, os podéis poner en contacto conmigo y organizamos un webinario y lo compartimos toda la comunidad, ¿vale? Porque, bueno, aparte del interés, ¿no? Pues que hay detrás de ProAgilistic también de hacer formación y vender formación, pues también queremos que sea un punto de encuentro para
para la gente y para poder compartir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me están comentando, mire, me comenta Jairo, dice a ver, vale, están comentando por aquí, dice, en el contexto de Agile y Scrum tengo las siguientes consultas. ¿Cómo manejas el cronograma para validar avances y terminar en la fecha de cierre del proyecto, sabiendo que los alcances se valida previo a cada iteración del sprint? ¿Cómo defines un presupuesto y contrato de un proyecto? Buah, aquí me pregunta Jairo para hacer un webinario de esto solamente. ¿Cómo defines un presupuesto y un contrato teniendo en cuenta que el cliente requiere conocer el inicio del proyecto y el tipo de los costes asociados? Vale, estamos en lo mismo. Es lo que te estoy comentando. En función del proyecto en el que estás, ¿vale? Tú como project manager vas a poder llevar esa filosofía Agile de una u otra manera. Si tú tienes un cliente que quiere trabajar de una forma y por la naturaleza de tu proyecto hay ciertas cosas de la agilidad que no te cuadran, pues no las aplicas, ¿de acuerdo? Pero sí que hay elementos que tú como project manager de la agilidad sí que te vas a poder llevar a tu equipo y te van a ayudar a que ese proyecto funcione mejor, ¿vale? Y en ese sentido sea más ágil, ¿de acuerdo? Puedes trabajar con los daily standards, puedes tener la idea de los backlogs, te sigue aplicando igual. La idea de las historias de usuario te sigue aplicando igual, ¿de acuerdo? Hay muchos elementos, habrá partes en las que no se puede aplicar, yo eso ya lo he dicho, soy consciente de ello, pero hay otros muchos elementos en los que sí que puede aplicar. Con lo cual es centrarnos en aquello que podemos hacer para tratar de agilizar el proyecto y ponerlo en marcha si entendemos que nos conviene. Si entendemos que no nos conviene, pues no nos conviene, ¿vale? Pero siempre va a haber elementos en los que no va a poder llegar. El tema de los presupuestos, ¿vale? Es una discusión habitual. Bueno, pues si tu cliente te ha dado un proyecto o tienes la necesidad de trabajar un proyecto con entregas cerradas y a un precio cerrado, intenta agilizar ese tipo de proyecto en base a los distintos elementos que te propone la agilidad, pero no intentes cambiar la naturaleza de ese proyecto, porque para poner en marcha un proyecto ágil, uno de los requisitos es que tu cliente sea ágil. Y no tienes un cliente ágil en tanto en cuanto ese cliente te está marcando una fecha de inicio, una fecha de fin y un presupuesto cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo os estoy proponiendo, ¿vale? Mi enfoque es, vamos a tratar de, en el contexto que tengo, agilizar el proyecto en la medida de lo posible, ¿vale? Yo os he ofrecido, bueno, os he contado 4 modelos, 4 herramientas, ¿vale? 4 prácticas, de ahí lo de hacer Agile, que podrían serviros para agilizar ese proyecto. No sé si digamos, ese comentario que he hecho, digamos, daría respuesta a la pregunta de Eduardo Ramos, que dice, ¿se puede hacer Agile en proyectos industriales? Yo creo que sí se puede hacer Agile, ¿vale? Porque una cosa, yo no considero que Agile sea únicamente entregas iterativas incrementales de valor, ¿vale? Hay una parte de sí, pero esa parte tiene que ver con la entrega del proyecto, pero no con la gestión del proyecto, ¿de acuerdo? Ni con la gestión del equipo, ¿de acuerdo? Entonces, tú sí que puedes llevar prácticas ágiles, que evidentemente si las llevas tú va a ser porque tienes una filosofía y una forma de ser Agile, ¿vale? Sí que te puedes llevar esas prácticas ágiles y aplicarlas a tus relaciones a la forma en la que se organiza el equipo, a tu relación con el cliente, a la forma en la que se organizan otros muchos elementos, pero no toda la agilidad cabe, no toda la agilidad se puede aplicar de la A a la Z, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto no sé si os ayuda, ¿vale? Yo abogo por aplicar la agilidad más allá del desarrollo del software y entiendo que tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio, ¿de acuerdo? Ahora, si lo limitamos solamente a la parte de la entrega, ¿vale? Entonces, no tendría sentido que la agilidad haya evolucionado conforme se está evolucionando, porque la agilidad aplicada a la entrega solamente a la forma en la que entregan los equipos de trabajo, que es el nivel más bajo, no hubiera evolucionado hacia conceptos como tenemos ahora, como la agilidad a nivel de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, está evolucionando hacia arriba, entonces implica otra forma de trabajar. No sé si os vale la contestación. Compartiremos la información del webinario, repito, pues a través de la lista de inscritos, ¿de acuerdo? Os compartiremos un link al vídeo y os compartiremos también la PPT, ¿de acuerdo? Álvaro, tomamos nota sobre el webinario sobre contratos ágiles, es muy interesante. Mira, para que veas que tomo nota, vamos a ver lo que podemos hacer. De la misma forma, aprovecho para invitar a alguien, no soy un experto en contratos ágiles, si alguno de los aquí presentes de la comunidad sabe sobre contratos ágiles y quiere hacer un webinario sobre contratos ágiles,
le ofrezco el foro de ProAgilis para que lo cuente y para que lo comente. Vale, me comentando más cosas. En tu slide de los timeboxes indicabas que se vaya transformando el producto del backlog en release backlog siempre con valor, pero en determinados proyectos, correcto, muy bien, en determinados proyectos, al menos en los que yo me muevo, no siempre un entregable aporta valor por sí solo, muy difícil cumplir. Correcto, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Tampoco tienes por qué tener tampoco tienes la necesidad de trabajar con un enfoque de release, iteración, de release e iteración, ¿de acuerdo? Puedes tener otro enfoque, ¿vale? Lo que subyace es la idea de lo que es el backlog. Y lo que es el backlog es la priorización, es que los elementos estén estimados, es el concepto de que el backlog se puede ir moviendo y es el concepto de cómo se trabaja ese backlog, de que hay una persona responsable del backlog que tiene que establecer las prioridades. Esa es la esencia del backlog, es lo que tenemos que llevarnos y lo que debemos de aplicar de una forma u otra. ¿De acuerdo? Pero entiendo lo que me dice Raúl y lo entiendo perfectamente. Vale, muchas gracias, Eduardo, Jairo, saludos, Álvaro, muchas gracias, saludos a Uruguay, saludos a Colombia. A ver. Bueno, Yoman Nieto dice que está comentando algo interesante sobre integración bueno, pues Yoman, si en algún momento quieres comentarnos y contarnos acerca de tu experiencia, pues bueno, te invito, igual que os he invitado a todos, a que me escribáis y a participar. Vale, el webinario de ayer sobre PMOs ágiles os llegará por email, ¿vale? Dame un par de días, por favor. De acuerdo, pues nada. Muchísimas gracias a todos. Casos de negocio versus historias de usuario. Muy bien. Insisto lo mismo. Me gustaría convertir esto en algo de comunidad, con lo cual, si alguien quiere hablar o piensa que tiene aportes sobre casos de uso y historias de usuarios, le invito a participar porque siempre es más entretenido que escuchar siempre a los mismos ponentes, ¿vale? Yo voy a tratar de traer nuevos ponentes, pero bueno, estáis invitados. Pero tomamos nota, ¿de acuerdo? Casos de negocio versus historias de usuario. Muy interesante. Para mí la clave está en el nivel al que se mueve, ¿vale? Un caso de negocio a nivel de proyecto, a nivel de dirección de proyecto, a nivel estratégico, si quieres, que justifica en el proyecto, pero luego dentro de ese proyecto justificado vamos a desgranarlo en elementos más pequeños que pueden ser historias de usuario. Incluso la historia de usuario puede ser el enfoque que utilizas para redactar ese caso de negocio. Si lo hiciéramos así, tendríamos muchos menos problemas, pero el business case es un elemento fundamental de los proyectos. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Acordaros que mañana tenemos webinario sobre el Agile Coach, el rol del Agile Coach, qué necesidad tienen las organizaciones y qué papel y qué bien les hace. Así que el que quiere, la que quiera venir, estáis más que invitados. Os veo pronto. Muchísimas gracias por compartir y por escribir. Hasta pronto.